ustedes en este estudio maravilloso, extraordinario del libro de Apocalipsis. Nos hemos dado cuenta que este estudio lo siguen muchas personas aquí en la República Mexicana, en las iglesias de Vida Nueva para el Mundo. Saludos también para todos aquellos que nos siguen de Sudamérica, en Colombia, en Uruguay, en Argentina. Saludos para todos los discípulos amados de este estudio aquí en la Iglesia del Norte. Saludos al hermano Rosendo y Margarita, saludos al hermano Lalo, a todos los hermanos, al hermano Mateo, sus hijos, la Piquina, todos los que siguen este estudio. Que Dios les bendiga y no se pierdan la secuencia de estos estudios. Vamos a hacer una oración y vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias te damos por la oportunidad maravillosa que nos concedes de poder estudiar tu palabra, de poder abrir este bendito libro, Señor, y gozarnos en ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor Jesús, y queremos rendir nuestras vidas a ti mediante esta canción. Padre, te amo, te anhelo y entrego a ti mi vida. Yo me rindo a ti, Señor. Levanto mis ojos, veo tu gloria. Levanto mis manos, me das victoria. Yo me rindo a ti, Señor. Dilo conmigo. Padre, te amo, te anhelo y entrego a ti mi vida. Yo me rindo a ti, Señor. Levanto mis ojos, veo tu gloria. Levanto mis manos, me das victoria. Yo me rindo a ti, Señor. Y yo me rindo a ti, Señor, mi Dios, pues tú pagaste por mi pecado y dolor. Y aunque no sea perfecto como tú, mas por tu amor me moldearás y por tu gracia me sanarás. Mi corazón te cantará. Yo me rindo. Padre, te amo, te anhelo y entrego a ti mi vida. Yo me rindo a ti, Señor. Levanto mis ojos, veo tu gloria. Levanto mis manos, me das victoria. Yo me rindo a ti, Señor. Y yo me rindo a ti, Señor, mi Dios, pues tú pagaste por mi pecado y dolor. Y aunque no sea perfecto como tú, mas por tu amor me moldearás y por tu gracia me sanarás. Mi corazón te cantará. Yo me rindo.
En pecado yo estuve hasta que me encontraste, Dios. Sin aliento vivía, con temor sin medida, hasta que te conocí. Salvaste mi vida y yo me rindo a ti, Señor mi Dios, pues tú pagaste por mi pecado y dolor. Y aunque no sea perfecto como tú, mas por tu amor me moldearás y por tu gracia me sanarás. Mi corazón te cantará. Yo me rindo. Nos rendimos a ti, Señor, en este día. Vamos a prepararnos para recibir el mensaje de este día. Muy bien, pues estamos listos para iniciar con el mensaje de la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15, en un tema que se titula El juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pensemos por un momento, queridos hermanos y amigos, ¿cómo sería nuestro mundo si no existiera la impartición de justicia? Si no hubieran leyes, no hubieran tribunales, no hubieran jueces, entonces cada quien haría lo que bien le pareciera, como dice el libro de los jueces. No habría castigo para nadie. Los ladrones seguirían robando sin ninguna consecuencia. Los mentirosos seguirían mintiendo sin ningún problema. Los adúlteros, los traidores podrían seguir en sus adulterios, en sus traiciones, sin temor a que nadie los castigara. Sería un mundo terrible, lleno de abusos, de maldad, de corrupción, muy parecido al mundo en el que vivimos. Sería un mundo como lo describe Pablo en la 1 Corintios 15, 32. Dice Pablo, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Hagamos lo que se nos venga en gana de cualquier manera, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay leyes que nos puedan perseguir, ni tribunales que nos pudieran juzgar. Pero, de acuerdo a la Biblia, la realidad del mundo en el que vivimos no es del todo así, porque existe un Dios justo. Existe un Dios justo que un día le dará a cada uno su merecido conforme a sus obras. Es cierto que Dios es un Dios de amor y de misericordia, un Dios de gracia y de perdón,
Pero también es cierto que Dios es un Dios de juicio, que es un Dios de justicia, que es un Dios de enojo, que es un Dios que va a juzgar a los impíos. El Salmo 116, verso 5 dice: clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Aquí en este salmo vemos una mezcla de la clemencia y la misericordia de Dios con su carácter justo. La justicia de Dios es parte entonces de su esencia, de su ser, de su carácter. Si Dios no fuera justo, no sería Dios. No sería Dios si Él no fuera santo y no castigara el pecado. La justicia de Dios es descrita en la Biblia como excelsa, sin número. La justicia de Dios es eterna, es duradera, para siempre. La justicia de Dios es abundante, es incomparable, es incorruptible. La justicia de Dios es imparcial, es indefectible, es recta. La justicia de Dios no hace acepción de personas, nunca falla, y la justicia del Señor es el cimiento de su trono. Salmo 97, 2. En otras palabras, el trono de Dios está establecido sobre un cimiento, sobre una base de justicia. Los no creyentes niegan la justicia de Dios. Es increíble cómo las millones de personas que niegan la existencia de Dios no creen que exista un Dios que le va a dar a cada quien lo que merece. Ellos niegan la existencia de la justicia de Dios. Piensan que estamos en un mundo del sálvese quien pueda, en el que cada uno debemos sobrevivir como podamos, hacernos justicia por nuestra propia mano, aunque esto implique actuar mal de vez en cuando. Eso no hay problema para ellos, porque el fin justifica los medios, que es una doctrina del mundo y es una doctrina diabólica. No importa lo que tú utilices, los medios que utilices con tal de llegar a ese fin. No importa que pisotees a los demás, no importa que insultes, no importa que lastimes, no importa que robes. El fin justifica los medios, dicen los perversos. Ellos dicen, como los hijos de Israel en el tiempo de Ezequiel, en Ezequiel 33, 17, no es recto el camino del Señor, dicen los impíos. No es recto el camino del Señor, pero es su propio camino el que no es recto, nos aclara el profeta Ezequiel. Para los impíos no hay infierno, no hay castigo, no hay juicio, no hay ningún Dios justo que pague a cada quien según su obra. Qué equivocados están y qué sorpresa se van a llevar al morir cuando se enfrenten con el juez del universo, con su creador. Ahora bien, hemos dicho que Dios es perfecto en justicia, que Dios es imparcial, que la justicia de Dios es abundante, que es el cimiento de su trono. Pero aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué razón Dios no ha terminado con la maldad en la tierra? ¿Por qué el Señor no ha ejercido justicia absoluta y ha condenado a los incrédulos y ha enviado de una vez por todas a Satanás al lago de fuego? Algunos creen que Dios se ha tardado demasiado en traer justicia al mundo, pero ¿por qué se ha tardado tanto tiempo según los que piensan que Dios ha retardado su promesa? La respuesta es muy simple. Dios tiene un plan de salvación para sus escogidos y hasta que llegue el momento en el que el último de sus escogidos, el último de sus hijos, le entregue su corazón y su vida y sea salvo, entonces Dios comenzará a derramar los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas. Así que el tiempo es de Dios, no es de nosotros. Y la respuesta a esta pregunta acerca de por qué Dios no ha terminado con la maldad en la tierra, nos la responde el apóstol Pedro en la segunda de Pedro capítulo 3, versículo del 8 al 13. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: sin embargo, queridos amigos, segunda de Pedro 3, 8, hay algo que no deben olvidar. Escucha. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado a que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios y esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue? En aquel día, escuchen lo que dice aquí la palabra de Dios, en aquel día Él prenderá fuego a los cielos. Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. ¿Por qué Dios no ha traído justicia absoluta en este momento de la historia de la humanidad? Porque está esperando que muchos de ustedes que están viendo esta conferencia se arrepientan, que te vuelvas a Dios con todo tu corazón para que puedas nacer de nuevo y puedas ser librado de la ira de Dios. Muy bien, después de esta aclaración debemos también de decir que ningún impío va a escapar el juicio ante el gran trono blanco. En aquel día, todos los que se burlaron de Dios, todos los que decidieron vivir para sí mismos en sus delitos y pecados, todos los que aparentemente se salieron con la suya en esta vida, los secuestradores, los asesinos, los asaltantes, los que se enriquecieron ilícitamente, los gobernantes corruptos que nunca se arrepintieron, van a tener que darle cuentas al Dios Todopoderoso. En Hebreos capítulo 4, verso 13, la Biblia dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo vamos a tener que darle cuenta a Dios. ¿Cómo quieres llegar al día del juicio? ¿Quieres llegar con Cristo como tu abogado o quieres llegar con tus propios medios como tú mismo, como si fueras tu propio abogado sin Cristo? Muchos piensan que al final de sus vidas se encontrarán con un Dios que los perdone de todo lo que hicieron. Este es un pensamiento muy frecuente. Bueno, no importa si yo cometí pecados, si yo robé, si adulteré, si aborté. De todas maneras, si en realidad Dios existe cuando yo llegue a su presencia, seguramente me va a perdonar, seguramente me va a abrazar, seguramente va a tener misericordia de mí. Ya no hay más oportunidad después de la muerte, amigo. Ya no hay más oportunidad. Si tú crees que te vas a salir con la tuya en esta vida y que puedes seguir fornicando y que puedes seguirte drogando y que puedes seguir en tus falsas religiones sin Cristo, te equivocas, te equivocas. Como dice el apóstol Pablo en la 1 Corintios 6, verso 9, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No nos equivoquemos. La misericordia de Dios es en esta tierra en el transcurso de tu vida. No juegues con Dios. El día que tú mueras, el día que yo muera, vamos a tener que enfrentarnos con nuestro Creador. Creas o no creas en Dios. El hecho de que tú no creas en Dios no quiere decir que Dios no exista. Y cuando te apaguen la luz, tengas un infarto al corazón, al miocardio, mueras ahí en un hospital o en tu casa, en tu cama, en ese instante tu alma se va a desprender de tu cuerpo y vas a ser trasladado para rendirle cuentas a Dios de lo que tú hiciste. Los justos irán a la vida eterna y seremos llevados al lugar de la presencia de Dios. Los impíos serán llevados al Sheol, como lo vamos a ver más adelante. Y vas a estar esperando ahí, si tú no te arrepientes, el día del juicio del gran trono blanco.
Vamos a regresar a nuestro pasaje Apocalipsis 20:11, porque en este pasaje vamos a aprender cómo por fin los hombres pecadores e impíos serán llevados a comparecer ante el gran trono blanco del Señor. Juan describe el trono para después revelar quiénes serán los que comparezcan ante el trono. Luego pasa a explicar cuál será la norma sobre la cual serán juzgados, y vamos a terminar estudiando la sentencia que sale de parte de Cristo y de Dios desde el trono. Apocalipsis 20:11, en primer lugar vamos a estudiar la visión del trono. Vean lo que dice Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan continúa la secuencia profética. Recuerden que de forma secuencial Juan ya nos describió los terrores de la tribulación, la batalla de Armagedón, la segunda venida de Cristo y el reino de los 1000 años. Después de que termine el reino de los 1000 años, dice el versículo 11, vi un gran trono blanco, Megan Thronon Leukon en el griego, Megan Thronon Leukon, gran trono blanco. Voy a explicar el significado de la palabra trono, que es muy importante. Tronos en griego describe el asiento de los reyes o gobernantes. Este es el lugar donde se emite un juicio final y justo. Es el lugar donde los jueces o los reyes determinaban quién tenía la razón y quién tenía que ser condenado. Juan también ve en su visión al que está sentado en él, versículo 11. Ve este gran trono blanco lleno de la santidad, de la gloria de Dios, de la belleza de Dios. Ahí en la lámina vemos algo parecido. Y no solamente ve el gran trono, sino que ve al que estaba sentado en él. ¿Quién está sentado en este trono? Bueno, la respuesta nos la da Mateo 25:31. En Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, el Señor Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Se sentará en su trono de gloria. Así que es el Señor Jesucristo mismo el que está sentado en este trono para impartir juicio. En Juan capítulo 5, versículo 22 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Lo dio al Hijo. Y en Apocalipsis 19:11 dice que el que montaba el caballo blanco se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Así que quien está sentado en este trono, desde luego, es el Padre, pero está el Hijo sentado a la derecha del Padre, listo para juzgar a los impíos. Cuando se abra el telón y los impíos sean resucitados y tengan que comparecer ante el gran trono blanco, se cumplirá la profecía del Salmo 47, versículo 8. Dice así, escucha, Salmo 47:8, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. En este momento será cuando Cristo termine de ejecutar su plan divino, condenando y juzgando a todos los injustos. El hecho de que el trono sea blanco, o leukón en griego, blanco, implica que ese es un trono de justicia santa, de pureza absoluta. Es un juicio perfecto, es un juicio eterno, es un juicio indiscutible, es un juicio justo. Así que nadie en el juicio del gran trono blanco va a poder recurrir al amparo. Nadie va a poder ampararse en el juicio del gran trono blanco. Será un juicio absoluto, perfecto y justo. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 20, porque aquí dice en el versículo 11, vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, que es Cristo, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Qué significa esto? Muy bien, esta expresión significa que justo después de que haya terminado el milenio, escucha, el planeta Tierra, la luna,
el sol, las estrellas, las galaxias, los hoyos negros, las supernovas, las estrellas enanas blancas, las enanas rojas, el sistema solar y todo el resto del universo será destruido por Dios. Dios va a destruir su universo, igual que Él lo creó en Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra a través de una explosión de creatividad maravillosa, divina, majestuosa. Fue creado todo este universo. Después vino la caída en Génesis capítulo 3, la caída del ser humano, todo el universo se corrompe. Y entonces, al final de su plan, en Apocalipsis 20 y Apocalipsis 21, Dios destruye el universo que creó para volver a crear un nuevo universo, un nuevo cielo y una nueva tierra. Ese es el plan divino del Señor. Cuando esta destrucción masiva haya terminado, ocurrirá el juicio ante el gran trono blanco. Por esa razón, en Apocalipsis 20:11 dice que delante del trono huyeron la tierra y el cielo. O sea, el planeta Tierra y todo el universo creado huyeron, o sea, fueron destruidos. Ya no se encontró ningún lugar para ellos. Y el hecho de que Dios va a destruir el universo fue profetizado por el Señor Jesucristo. Escuchen esta profecía, Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra, todo esto que vemos ahorita, hermanos, va a ser destruido por Dios. Los elementos ardiendo serán destrozados. Los 118 elementos de la tabla periódica, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el argón, el oro, la plata, todos los elementos, que son 118, serán quemados por medio de la fisión nuclear. El Señor hará implotar su universo y volverá a crear un universo nuevo. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En esta primera visión del trono vemos pues cómo Dios cumplirá su propósito eterno, volverá a crear un nuevo universo. Vamos a avanzar en nuestro estudio. Apocalipsis 20, versículo 12. La primera parte del verso 12 y la primera parte del verso 13. Vamos a estudiar en segundo lugar la comparecencia ante el trono. ¿Qué es una comparecencia? Es cuando traen a los reos, a los prisioneros que están esperando ser juzgados, están esperando ser sentenciados y entonces comparecen ante el juez. Vean el versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vean ahora el versículo 13, la primera parte. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Juan continúa aquí su visión cronológica y puede ver Juan delante del trono, que ya nos fue descrito en el versículo 11, ve a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes son estos muertos que ve Juan? En Apocalipsis 25 está la respuesta. Dice: los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Estos son los otros muertos. Entonces, al final del milenio van a resucitar los otros muertos. ¿Quiénes son los otros muertos? Primero ya resucitó Cristo, resucitó la iglesia en el momento del arrebatamiento, resucitó la antigua nación de Israel, los que fueron salvos de Israel al inicio del milenio. Ya ocurrieron todas las resurrecciones de los justos en el pasado. Entonces, ¿quiénes faltan por resucitar? Los incrédulos, los impíos, los muertos incrédulos resucitarán al final del milenio, justo después de la destrucción del universo conocido. ¿Dónde se profetiza esto en la Biblia, hermanos? Les voy a enseñar dos pasajes. Daniel 12, versículo 2. Vámonos al libro del profeta Daniel, allá en el Antiguo Testamento. Acompáñame en tu Biblia. Y dice así, Daniel 12, versículo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados o serán resucitados. Los que duermen en el polvo son los muertos. Mira lo que dice el verso 2. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entre la resurrección de los justos y de los impíos hay al menos, por lo menos, 1000 años, la duración del milenio. Y el otro pasaje está en Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Juan 5, 28 y 29 son palabras del Señor Jesucristo. Y dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Regresamos a Apocalipsis 20. Entonces, ¿quiénes son estos muertos? Son los muertos impíos. Todos los incrédulos de todos los tiempos, hermanos. Desde los asesinos del Antiguo Testamento, Nimrod y su malvada esposa Semíramis, todos los que vivieron lejos del Señor, todos los pueblos incrédulos, todos los impíos del Nuevo Testamento, del tiempo de la gracia, los que rechazaron a Jesucristo, desde los más pequeños hasta los más grandes, van a ser resucitados. Versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, megalos, kai, microus en el griego, megalos, grandes, kai y microus, pequeños, los grandes y los pequeños. Estas dos palabras, grandes y pequeños, no se refieren a la estatura ni a la edad cronológica, no se refiere a niños o ancianos. Es mejor verlos como una referencia, estas palabras, a la distinción o rango o influencia que tuvieron esos seres humanos aquí en la tierra. Entonces los impíos grandes, los megalos, fueron aquellos hombres o mujeres de renombre que lograron la fama, el poder, el dinero, la popularidad, como Nimrod, como Nabucodonosor, como Adolfo Hitler, como Benito Mussolini y miles de millones de personas que lograron tener una posición social, fama, dinero, popularidad, pero perdieron sus propias almas en el infierno. Y los incrédulos pequeños, los microus, fueron aquellos hombres o mujeres pecadores que pasaron por la tierra sin pena ni gloria, que nadie se acuerda de ellos, pero que tuvieron la terrible desgracia de rechazar al Mesías, ¿De qué les sirvió tanta fama, tanto poder, tanta popularidad? ¿O de qué te sirvió vivir tu vida para ti mismo, aunque nadie te haya conocido? Tal vez nunca fuiste famoso ni rico, pero viviste para ti, para tus pecados, escuchaste el evangelio, lo rechazaste, no quisiste saber nada de Cristo. ¿De qué te sirvió ganar el mundo si perdiste tu propia alma? Así que cuando llegue el día del juicio ante el gran trono blanco, ellos no recibirán absolutamente nada de parte de Dios más que juicio. Este juicio del gran trono blanco, como lo vemos en la lámina, servirá para glorificar, exaltar, magnificar la justicia y santidad de Dios y exhibir lo inútil y desastroso que resultó vivir sin Cristo en la vida de cada uno de ellos. De forma individual, cada persona impía, incrédula, después de que haya resucitado, será juzgada por Dios. Ahora quiero mostrarles un detalle muy interesante en el versículo 12. Regresamos a Apocalipsis 20, 12. Dice, vi a los muertos, a los grandes y pequeños. Y después dice, de pie ante Dios. De pie ante Dios. ¿Dónde se encontraban estos muertos grandes y pequeños durante el milenio? Sus cuerpos, desde luego, pues estaban enterrados o muertos en la tierra, sus restos materiales, pero sus almas se encontraban en la sala de espera del infierno,
¿Cómo se llama la sala de espera del infierno? Lo vamos a ver un poquito más adelante en el estudio. Se llama el Hades o el Sheol, Sheol en hebreo o Hades en griego. Esta es la sala de espera, es un lugar de tormento, pero todavía no han sido juzgados, todavía no han sido arrojados al lago de fuego. Entonces, estos incrédulos se encontraban ahí por al menos 1000 años. O mucho más. Los que murieron en la antigüedad llevan ahí 1500, 2000, 4000, tal vez 5000 años ahí en el Hades esperando su juicio. Y en vez de doblegar su orgullo durante tantos cientos o miles de años, llegan delante de Dios después de haber sido resucitados y en vez de reconocer su maldad y al menos arrodillarse ante Dios y reconocer la justicia de Dios y reconocer que merecen el lago de fuego, en vez de arrodillarse y postrarse, se encuentran de pie. Versículo 12. De pie ante Dios para mostrar por última vez su corazón podrido y su corazón soberbio. Y así está la mayor parte de la humanidad actualmente. Nadie quiere reconocer la Biblia. Se enseña que venimos de los animales, la falsa teoría, ¿verdad?, mentirosa de la evolución de Darwin. Se enseña que si tú eres hombre pero te sientes mujer no hay ningún problema, que te hagas transvesti, homosexual, que no hay problema con el lesbianismo, no hay problema con la fornicación, cada uno viva como bien le parezca. Se exalta el ser humano al nivel máximo y se ignora a Dios. Gran parte de la humanidad se encuentra de pie ante Dios, no postrados delante de Dios. Si tú te encuentras de pie en este sentido ante Dios, con gran orgullo y soberbia, yo quiero decirte que la Biblia profetiza que tú vas a ser humillado grandemente. Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces podemos concluir en esta sección que la desgracia más grande del ser humano es vivir lejos de Dios, rechazar el evangelio, vivir para uno mismo, disfrutar del pecado, ofender a Dios, vivir para los deleites. Todas estas cosas, esta actitud va a llevar a cualquier persona irremediablemente al infierno, Muy bien. Vamos a regresar a Apocalipsis 20. Vean ahora, por favor, el versículo 13. La primera sección del versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Aquí vemos cómo el mar, del griego thálassa se dice en griego mar, el mar tendrá que entregar a sus muertos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando el Titanic se hunde en el Océano Atlántico Norte el 15 de abril de 1912, dejando un saldo de 1,500 pasajeros muertos? Ahora, algunos de esos 1,500 seguramente eran creyentes y sus almas fueron directamente con el Señor. Pero la mayoría de ellos no eran creyentes. Entonces sus cuerpos quedaron en el mar. Ahí murieron en el mar y sus almas fueron trasladadas al Sheol. Entonces, en el día del juicio del gran trono blanco, todos esos muertos que murieron en el mar, sus almas serán reunidas con sus cuerpos y serán trasladadas al lugar del juicio del gran trono blanco. De la misma manera, todos los que murieron en el mar, todos los que rechazaron el evangelio y murieron en el mar, tendrán que darle cuentas a su Creador. Y no solo el mar, sino que también la muerte y el Hades, dice el versículo 13, entregaron los muertos que había en ellos. Y aquí debemos hacer un pequeño estudio, una pequeña investigación. ¿Qué es la muerte y qué es el Hades? ¿Son lo mismo en la Biblia? ¿Qué significa la muerte? ¿Qué significa el Hades? Porque aquí son personificados. Se nos presentan en Apocalipsis como si fueran personas, como si la muerte fuera una persona y el Hades también una persona. Entonces voy a explicar esto brevemente para los que están tomando apuntes. La palabra griega y hebrea para muerte son las siguientes:
Thanatos en griego, y Mavet con acento en la E y TH al final, Mavet en hebreo. Esa es la palabra griega y hebrea para muerte, Thanatos y Mavet. Y la palabra griega y hebrea para el Hades es la siguiente, en griego es Hades, así como aparece en nuestras Biblias. Y en hebreo es la palabra Sheol, con acento en la A, Sheol. Así que estas palabras, ¿verdad?, parecieran ser por definición diferentes, porque son distintas palabras griegas y hebreas. En Apocalipsis 20:14 se nos dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, parece que son dos cosas distintas. ¿Qué es la muerte y qué es el Hades? Bueno, vamos a explicarlo. La palabra muerte, Thanatos en griego, Mavet en hebreo, significa simplemente muerte física. Muerte física. Puede ser una muerte natural, puede ser una muerte violenta. A menudo también se personifica también en la Biblia, se presenta como si fuera una persona. Y estas palabras, Thanatos y Mavet, aluden a la muerte del cuerpo, la separación del alma del cuerpo, dejando al cuerpo inerte. Así que eso es lo que significa muerte, Thanatos y Mavet. Ahora, la palabra griega Hades o la palabra hebrea Sheol no es lo mismo que la muerte. Este término en hebreo, por ejemplo, Sheol, que es equivalente a Hades en griego, se refiere al inframundo del infierno. El lugar subterráneo quiere decir. El lugar de densas tinieblas, en donde las sombras de los muertos son reunidos, dice Job 10, 21 y 22. Así que el Hades, en griego Hades, en hebreo Sheol, describe un hoyo en lo profundo de la tierra. Ahí estamos viendo algunas ilustraciones. La palabra griega, por ejemplo, Hades, alude al dios griego Pluto, que era el dios de las regiones inferiores. Este Pluto estaba asociado con otro dios, Orcus, que era uno de los demonios del inframundo, donde habitaban los muertos según la mitología griega. Así que la muerte entonces se refiere a la muerte física, pero el Hades o Sheol se refieren al lugar donde va el alma de la persona y su espíritu de los impíos. Es la antesala donde estarán esperando el juicio ante el gran trono blanco. Ahí ya hay tormento, ahí hay diferentes grados de castigo, pero todavía no han sido juzgados. Serán juzgados, como ya lo vimos, al final del milenio. Muy bien, vamos ahora a Apocalipsis 20, versículo 12, la segunda parte. Vamos a estudiar en tercer lugar la norma del trono. ¿Sobre qué norma o sobre qué base, sobre qué fundamento se llevará a cabo este juicio? Vean el versículo 12, la segunda parte, dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, segunda parte del versículo 13. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Una traducción más apegada al original griego sería la siguiente, escucha: y los rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, que es el libro, que es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por lo que había sido escrito en los rollos conforme a las obras de ellos. La palabra libros en la versión Reina Valera, biblos, se refiere a rollos, a papiros antiguos. Entonces, en estos rollos hay dos clases de libros aquí. El del versículo 12 dice: los libros fueron abiertos. Estos libros, en plural, biblos en griego, son unos rollos en donde están registrados todos los motivos, todos los pensamientos, todas las palabras y todas las obras de los pecadores. Esto no significa que en el cielo hayan rollos así literales, no, de ninguna manera, porque esto tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas, todos los motivos, todos los pensamientos, todas las acciones de todos los impíos, de todos los tiempos.
Dice la Escritura que estos rollos fueron abiertos para dejar expuesta toda la maldad de los impíos detalladamente. Todos los detalles de los pensamientos, motivos, palabras y acciones de todos los impíos están registrados en estos rollos en el cielo, en la mente de Dios. Nadie se le va a escapar a Dios. Si a ti te defraudaron en el banco, si te vaciaron la cuenta, si entraron a tu casa a robarte, si alguien te asaltó, si alguien te ha humillado, si alguien se burló de ti, no se va a salir con la suya. Tú no quieras ejercer justicia, ya no te molestes, no te amargues, perdona a tus enemigos. La justicia es de Dios, no de nosotros. Ahora bien, quiero mostrarte un pasaje en Daniel capítulo 7, versículo 9 y 10. Daniel 7, versículo 9 y 10, porque aquí también aparece este rollo o estos rollos que dejan al descubierto las acciones de los impíos. Daniel 7, 9 y 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Este anciano de días es Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10, escucha. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. ¿Quién es el juez? Yeshua, el Señor Jesucristo. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros? Los libros que contienen, repito, todos los motivos, pensamientos, palabras y obras de los impíos de todos los tiempos. Ahora, aquí en Apocalipsis 20 aparece otro libro. Vamos al versículo 12, Apocalipsis 20, versículo 12. Dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y después dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Otro libro fue abierto. ¿Cuál es este otro libro? El libro de la vida. Es diferente de los otros rollos donde están registradas las acciones de los impíos. En el libro de la vida están escritos los nombres de aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios. Allí están inscritos los nombres de quienes han sido lavados con la sangre del Cordero. Hay varias características de este libro de la vida, las voy a mencionar brevemente. Número 1, los que están inscritos en el libro de la vida son vencedores y nunca se podrá borrar su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En segundo lugar, los que están inscritos en el libro de la vida se negarán a adorar a la bestia y a su imagen, porque fueron comprados por la sangre del Cordero. Apocalipsis 13:8. Y adoraron todos los moradores de la tierra a la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que estén inscritos en el libro de la vida en el tiempo de la tribulación, le van a decir no a la adoración del anticristo. En tercer lugar, solamente aquellos que estén inscritos en el libro de la vida entrarán a la eternidad, a la nueva Jerusalén. Nada más los que estén inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella, en la nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y en penúltimo lugar, el estar inscrito en el libro de la vida debe traer gran gozo. Como dice Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocíjate, hermano y hermana en Cristo, porque tu nombre y el mío están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y eso debe ser motivo de gozo y de alabanza. Y en último lugar, los que están inscritos en el libro de la vida somos soldados de Dios.
Somos guerreros de Dios, como dice Filipenses 4, versículo 3. Pablo dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, en el libro de la vida. Y para terminar nuestro estudio, regresamos a Apocalipsis 20, versículo 13. Dice, al final del versículo 12, dice: fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y versículo 13, la segunda parte dice: y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto significa que cada pensamiento, como ya lo vimos, cada palabra, cada acción será juzgada por Dios en la vida de los impíos. Si tú no conoces del Señor y estás viendo esta conferencia, este estudio, yo te quiero suplicar que te acerques al Señor. Estas cosas que estamos explicando en la Biblia son ciertas, son ciertísimas. La palabra de Dios es verdadera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Si tú decides no entregarle tu vida a Cristo y seguir en tus mentiras, en tus pecados, en tu vana manera de vivir, va a llegar un día en donde te vas a acordar que escuchaste este estudio de Apocalipsis 20. Y vas a tener que presentarte individualmente. El Señor te va a llamar por tu nombre y se van a abrir así los rollos. Y ahí van a venir todos tus pensamientos, todas las veces que pensaste para ti, tu egoísmo, tu soberbia, tus adulterios, tus fornicaciones, tus inmoralidades, tu rechazo ante Dios, tus buenas obras que son como trapos de suciedad delante de Dios. Y entonces Dios, como es santo, tendrá que juzgarte. Eclesiastés 12, versículo 14, la Nueva Traducción Viviente dice así, Eclesiastés 12, 14, escucha: Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Dios nos juzgará a cada uno de nosotros. Y Jeremías 17, versículo 10: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Si tú conoces a Cristo, serás juzgado en el juicio del gran trono, en el juicio del tribunal de Cristo, que es otra cosa. Ese juicio del tribunal de Cristo es para recompensas, para recibir recompensas o dejar de recibir recompensas. Pero este juicio del gran trono blanco es distinto. Este juicio es para castigo de los incrédulos. Y terminamos con el versículo 14 y 15, la sentencia que sale desde el trono. Vean el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. En los manuscritos más antiguos dice: esta es la muerte segunda, el lago de fuego. O sea, el lago de fuego es lo que se conoce como la muerte segunda o la separación eterna de Dios. El versículo 14 nos revela que la muerte y el Hades, o sea, la muerte física y este lugar de castigo intermedio antes del juicio de los impíos, también como si fueran personas, son lanzados al lago de fuego. En el estado eterno, amados hermanos, ya no habrá más muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, ni tampoco existirá ya más la antesala de los impíos, de los incrédulos para ser juzgados. La Tánatos y el Hades o Sheol serán lanzados al lago de fuego. Y el versículo 15 es uno de los versículos más tristes de todo el Nuevo Testamento. Dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta más importante para terminar nuestro estudio, como estamos viendo ahí en la lámina, los que serán lanzados al lago de fuego con tremendo dolor, terrible sufrimiento y castigo, por toda la eternidad serán castigados. No es un castigo temporal. La Biblia habla de un castigo eterno, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga.
Y en Mateo 13:42 Jesús dijo, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. La pregunta más importante para cerrar este estudio es la siguiente. ¿Estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Conoces a Cristo? ¿Le has entregado tu vida, tu corazón con toda tu alma al Señor? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Dios ha traído una convicción tan grande de pecado que solamente has caído postrado entregándole tu vida y tu corazón al Señor. ¿Has nacido de nuevo? ¿Hay fruto en tu vida? ¿Hay evidencias en tu vida? ¿Un amor a Dios, un amor a la palabra de Dios? ¿Le hablas a los demás de Cristo? ¿Hay evidencias de que realmente eres hijo o hija de Dios, de que tu nombre está inscrito en el libro de la vida? Si tú no estás seguro que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, o si de plano tú niegas la existencia de Dios o crees que todo esto es un cuento, es un chiste, que no es verdad, yo quiero invitarte a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. La Biblia es el único libro que nos revela toda la verdad de Dios. Y estas cosas que estamos enseñando son la verdad de Dios. ¿Por qué no le entregas tu corazón al Señor? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Jesucristo para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, sino que tengas la vida eterna. Si tú quieres entregarle tu corazón, tu vida a Cristo, haz esta oración conmigo, cierra tus ojos y dile estas palabras. Señor Jesucristo, te doy gracias porque he escuchado tu palabra. Yo reconozco que he vivido lejos de ti, he vivido para mí mismo, Señor, en mis delitos, en mis pecados, Señor. Yo te suplico, Señor, en tu nombre precioso, que tú me libres de tu ira, Señor, que tú entres a mi corazón, me concedas el regalo maravilloso del arrepentimiento del pecado y de la vida eterna, Señor. Te recibo en este momento como mi Señor, como mi Salvador, y te ofrezco mi vida en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, quisiéramos conocerte, déjanos tus datos ahí en el chat, en YouTube, en Facebook. Te enviamos un abrazo y estaremos orando por ti, que Dios te conceda la gracia de que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Y pues nos vemos en el próximo estudio. Muchas gracias por haber seguido esta enseñanza. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesús.